Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz y hoy nos acompaña un querido amigo de la residencia. ¿Cómo estás, mi estimado Mario González? Muy bien, muy bien. Aquí con la dicha de participar con ustedes en este podcast. Hola, ¿cómo estás, Alejandro Meraz? ¿Cómo estás, Aldo? Buen Mario, un gusto tenerte aquí, Mario, y espero que regreses con nosotros para hablar de otros temas. Pero antes de eso, Mario, ¿por qué no le cuentas a la audiencia quién eres tú dentro y fuera de la medicina? Muy bien, muchas gracias, Aldo. Pues yo soy Mario González Gámez, soy médico con especialidad en medicina interna y subespecialidad en infectología. Ambos los hice y los cursé en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente estoy ejerciendo en la ciudad de Aguascalientes. Me dedico tanto a la práctica privada como a la pública. Estoy en un hospital de tercer nivel que se llama Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Y en la privada donde me llamen. Aparte, tengo residentes de medicina interna a mi cargo, me dedico a la docencia y a la investigación. En cuanto a formación en enfermedades tropicales, tengo una estancia en el 2016 en Lima, Perú, en el Instituto de Enfermedades Tropicales Alexander von Humboldt, donde tratábamos enfermedades relacionadas de la región. Principalmente ya veíamos mucho dengue y infecciones por virus linfotrópico de células T humanas. Fuera de la medicina, pues me gustan muchas cosas. Me gusta ver series, me gusta jugar ahorita videojuegos. Ahorita mi niño compró el nuevo juego de Pokémon y la verdad es que estamos ahí un poquito clavados. Me gusta leer, leo mucho de divulgación científica, que me gusta sobre todo Carl Sagan, Stephen Hawking y también me gusta en general ciencia ficción. Tengo varios libros favoritos y también tengo ahí un gusto por leer historia de las enfermedades infecciosas y antibióticos. Ahí tengo varios libros de eso. Ahorita estoy leyendo uno de tuberculosis que se llama Spitting Blood, que está muy interesante y se los recomiendo. Oye, Mario y Aldo, yo los envidio mucho porque ustedes con sus hijos tienen al menos ese pretexto. No, es que mi hijo quiere el juego y dice, ay, sí, tú, mi hijo. yo sí tengo que echarme las recomendaciones así de, no, pues yo les recomiendo God of War, yo qué sé, ¿no? De hecho, el que va a comprar mi hijo el God of War nuevo, güey. Pues está más grande tu hijo, yo creo. Aldo, pues Mario nos dio una muy buena recomendación. No sé si quieras darnos alguna otra, Mario, o ya con esa, pero tú, Aldo, también alguna recomendación que quieras darnos. Pues ese libro se lo recomiendo bastante, está bastante bueno. También de series, hay una en Netflix de un enfermero que era asesino, pero no me acuerdo el nombre. No sé si sí, se llama, yo sí la vi, se llama en inglés The Good Nurse o el buen enfermero, supongo yo. Es una historia real, sí está buena, ¿eh? Sí está buena. Sí está buena, ¿eh? Sí, la verdad. Pues no sé, ¿qué otras recomendaciones tienen ustedes? Pues el Mario Superhombre Universal, desde videojuegos hasta libros de historia de la tuberculosis, ¿no? Pues verás, tú eres el que también eres un sibarita hombre universal. ¿Qué recomendación nos tienes? Pues ahora, a diferencia de mis otras recomendaciones, ahora sí les voy a recomendar algo acá más sofisticado. Y es que compramos con Armel, que ya conocen, una máquina de hacer expresos, pero no una Nespresso y eso de capsulita, no, acá una donde tienes que hacer todo el asunto, pesar el café, órale, qué padre. Hacer el molido del café que sea fino, pesarlo, hacer el tamping, la temperatura del agua, donde ves todas esas cosas y uno piensa que está más o menos sencillo, pero está bastante complicado hacer que te salga un buen shot de espresso. Entonces ahorita he dedicado mi tiempo libre en ver videos de YouTube, en leer, en entender la teoría del espresso. Es todo un arte, ¿eh? Es todo un arte, muy cañón, se lo recomiendo. Si tienen la paciencia sobre todo y si tienen también ganas de aprender espresso, sobre todo si les gusta el café, es una muy buena forma de pasar el tiempo. Y eres todo un barista. Mi respeto a los baristas,
lo hacen ver tan fácil y no está nada fácil. ¿Y es reproducible o no es reproducible todo el tiempo? Exacto, sí depende mucho del barista. Ya que el barista yo creo que entiende su máquina cómo funciona y que tiene un café que va a utilizar la mayoría de las veces, entonces ya es como fácil hacer una receta que tú puedas reproducir como maquinita, porque a eso se dedican y lo hacen una y otra vez. Y ya también la otra buena parte de saber esto es que cuando vas a un café y no te gusta lo que te dan porque te supo muy amargo o muy ácido, ya sabes tú también dónde no funcionó la cosa, entonces esa es la otra parte. Pues mira, yo tengo una recomendación más de barrio. A ver. En TikTok o en YouTube o en Facebook está un tipo que se hace llamar el más salsa, ¿no? Entonces comparte chorrocientas recetas de diferentes salsas a preparar. Dice para que te pares el cuello en tus próximas carnes asadas. Entonces está padrísimo, les recomiendo. Yo hice ya mi selección, escogí como unas 15 salsas. Y ahorita me estoy dedicando a hacer varias y estarlas probando para ver cuál voy a seleccionar en mi top 5 de salsas, ¿eh? Y acabo de hacer, de hecho, ahorita una de puros chiles toreados, licuada con ajo, aceite, un poco de cebolla asada y un vinagre. Muy, muy buena, ¿eh? Me dolió la ulcerita, ¿no? Los recomiendo. Oye, yo sí le tengo que entrar a eso. Lo malo que acá en las tierras gélidas del norte no está tan fácil conseguir todos los chiles. Bueno, ahora sí, para hablar del tema por el cual invitamos a Mario, experto en enfermedades tropicales, vamos a hablar de la fiebre quebrantahuesos, también conocido como dengue, una de las principales enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, y en la última década se convirtió en uno de los principales problemas de salud pública más importantes de México y el mundo, ¿no? Puede ser de una enfermedad viral que se resuelve por sí sola con síntomas mínimos o ponerse sangrienta la cosa, ¿no? Como el libro de Mario escupiendo sangre. Entonces, vamos a comenzar con un caso clínico para darle pie al tema, que es un caso de la vida real. En la región donde yo me encuentro hay bastante dengue actualmente y vimos a este masculino de 60 años, es agricultor, sin otros antecedentes de relevancia, y lo vi en urgencias por 3 días con fiebre, cefalea de predominio retroocular, mialgias, artralgias, un dolor generalizado, muy localizado en las piernas y en la región dorsal, y venía acompañado de dolor abdominal y vómito, con intolerancia a la vía oral. Los signos vitales: estaba taquicárdico con 39 grados de fiebre, presión de 130/80, y la exploración física, algunas petequias en los tobillos. Los laboratorios tenían leucopenia, trombocitopenia, las plaquetas estaban en 100,000 y eritrocitosis. El hematocrito estaba un poquito elevado. Entonces, empezando, Mario, ¿qué es el dengue? ¿Qué nos puedes hablar del virus como tal? El dengue es una infección provocada por, valga la redundancia, por el virus del dengue. Es un virus de la familia Flaviviridae. El género es Flavivirus. Hay otros Flavivirus como el del virus de la fiebre amarilla, el virus Zika. Y bueno, este virus es una enfermedad transmitida por vector, principalmente por mosquitos del género Aedes. Se ha reclasificado en los últimos años y algunos lo agrupan en un género llamado Stegomia. Pero bueno, sigue siendo aceptado el género Aedes. Existen 4 serotipos del virus. Se acaba de descubrir un quinto en el 2013. Es un virus de ARN de cadena única, en sentido positivo. Es encapsulado. Es caracterizada por fiebre, malestar general, mialgias, artralgias intensas y bueno, tiene un espectro de enfermedad amplio. Aquí, pues el virus tiene diferentes fases durante su fasiopatogenia. Se puede dividir, por así decirlo, en infección temprana, que es cuando el virus es inoculado por el mosquito. El mosquito introduce el virus en la piel y inicialmente el virus se une a células dendríticas, células de Langerhans, mastocitos y fibroblastos. En esta etapa, pues el virus no puede ser detectado de ninguna manera, ya que los métodos moleculares pues no van a detectar porque no hay virus en sangre. Posteriormente, 24 horas después, va a haber una diseminación linfática regional. Y aquí es donde va a infectar células dendríticas y macrófagos. Posteriormente vamos a pasar a una fase de diseminación, que es cuando el virus accede ya a la sangre y a los linfáticos sistémicos. Y esta fase sucede durante el 2º al 6º día después de la inoculación.
y suele durar de 3 a 6 días. Y es en esta etapa donde usualmente tenemos los primeros síntomas. En los estudios experimentales humanos se vio que el periodo de incubación medio del virus del dengue es de 5.9 días, con un rango de 5 a 9 días. Y la duración de la viremia establecida en esta etapa es de 6.8 días, con un rango de 3 a 9 días. En esta etapa, la principal característica es que hay una diseminación hematógena y linfática, una replicación viral muy alta, donde se puede detectar el virus en altas concentraciones en sangre, y hay una infección principalmente de células monocíticas. Posteriormente vamos a pasar a una fase de respuesta inmune y de eliminación viral, que es ya cuando, como tal, el sistema inmune empieza a hacer una respuesta robusta. La inmunidad principalmente al inicio es mediada por células y por citocinas, dentro de ellas los interferones, y posteriormente se monta una inmunidad humoral, creando anticuerpos neutralizantes que eliminan totalmente al serotipo infectante. Esto es importante mencionarlo. El haber adquirido infección por dengue de determinado serotipo solo monta anticuerpos neutralizantes contra ese serotipo. Sin embargo, hay hay neutralización de otros serotipos, aunque no es igual de fuerte. Y sin embargo, también esto se relaciona con una mayor respuesta inmune en infecciones secundarias. Tenemos infecciones primarias, que es la primera infección por dengue por el primer serotipo, y las infecciones secundarias, que son ya infecciones por otros serotipos diferentes al primero. Entonces, estas infecciones secundarias usualmente pueden ser más graves debido a que el mismo sistema inmune tiene una respuesta más robusta, hay una respuesta de anticuerpos más temprana, puede haber formación de inmunocomplejos debido a la respuesta humoral más robusta, y además puede haber respuestas de células T más aceleradas que se pueden relacionar con una mayor disfunción orgánica. Entonces, básicamente, la fisiopatología del dengue se divide en estas etapas. Y el daño que provoca el dengue es mediado principalmente por la invasión a diferentes células. Principalmente las células invadidas son el endotelio, las células de Kupffer en hígado, monocitos, pero también puede invadir células mieloides en médula ósea, puede invadir hepatocitos y prácticamente múltiples células en todos los órganos. Una de las principales características en la fisiopatogenia de la enfermedad es la fuga capilar, que está mediada por disfunción endotelial, y por otro lado tenemos las manifestaciones hemorrágicas, que se deben principalmente a alteraciones hematológicas como son la trombocitopenia, y esto es directamente relacionado por invasión del virus e inhibición de células progenitoras hematopoyéticas. También puede haber daño hepático, daño miocárdico, daño neuronal, lo cual explicaría otras disfunciones orgánicas. Oye, Mario, está impresionante cómo nos llevaste del nivel celular de las partículas proteicas de los virus, que obviamente yo no me acordaba nada de esto, hasta las manifestaciones clínicas. Creo que fue un comentario bastante completo de la fisiopatología del dengue y te lo agradecemos mucho. Se ve que eres un expertazo en el tema. Yo quisiera saber de todo esto que nos dijiste de forma clínica puntual, ¿qué es lo más frecuente que van a presentar los pacientes? O sea, cuando te llega un paciente como don Pedro aquí, el agricultor, con fiebre, ¿qué te hace pensar este paciente puede tener dengue? Así, pum, 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 3 cosas. Framework que tienes ya mental para los pacientes con dengue. Claro. Primero, algo bien importante, siempre hay que tomar en cuenta la epidemiología. O sea, realmente en nuestro país el dengue es más frecuente entre los meses de junio hasta octubre, o sea, verano y otoño. Sí, relacionado con los periodos de lluvia. También hay que tener en cuenta los estados donde se presenta. Aquí en nuestro país los estados con mayor incidencia son Colima, Michoacán y Sinaloa, Guerrero y Jalisco. Entonces, nos da primero la probabilidad preprueba cuando se presenta nuestro paciente con los síntomas, ¿no? Que suelen ser inespecíficos. Los principales síntomas, como me preguntas, son la fiebre, que es un síntoma prácticamente en el 100% de los pacientes. Puede ser una fiebre alta, una fiebre que puede llegar hasta los 40 grados centígrados. Y esta fiebre puede presentarse más o menos entre el tercero y el 14º día después de la inoculación. Esta fiebre a veces la mencionan como bifásica, o sea, se puede presentar, no sé, en el día 4, luego se quita y luego se vuelve a presentar en el día 5 o 7, y eso te hace pensar en dengue asociado obviamente al resto de manifestaciones. Las otras manifestaciones más frecuentes que presenta dengue es cefalea. Los pacientes clásicamente se quejan de un dolor retroorbitario intenso, lo suelen presentar hasta el 70% de los pacientes. También se quejan mucho de mialgias y artralgias intensas, incluso dolor óseo, de ahí el nombre de fiebre quebrantahuesos. Y también hasta un 50% pueden tener un exantema transitorio. El exantema clásicamente es un exantema morbiliforme, principalmente en tronco, puede ser pruriginoso, y esto en conjunto, tomando en cuenta toda la situación epidemiológica, nos hace pensar en dengue. Oye, Mario, estuvo muy interesante eso de los estados. Yo la verdad no lo sabía. En México, sabemos que es un lugar donde hay dengue, pero ¿es lo mismo para toda Latinoamérica?
O sea, el dengue es prevalente en toda Latinoamérica porque ya ves que nos pueden escuchar en las tierras sureñas. Bueno, la verdad es que solo nos escucha la mamá de Aldo y mi mamá, pero digamos que nos pudieran escuchar, es que nos pudieran escuchar por allá. ¿En qué otros países tú dirías que es muy prevalente? Bueno, ya nos comentaste que en Perú, pero ¿dónde más? Mira, pues dengue es prevalente en prácticamente todas las regiones tropicales y subtropicales. Aquí en México, pues tenemos los 4 serotipos, aunque nuestros serotipos más frecuentes son el dengue serotipo 1 y 2, pero prácticamente todos los serotipos están extendidos en toda América, principalmente en Centro y Sudamérica. ¿Qué países tienen mayor prevalencia de dengue? Pues los de Sudamérica, principalmente Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y sobre todo en la parte amazónica. De hecho, ellos tienen allá una ciudad que se llama Iquitos, donde tienen una prevalencia altísima de dengue en Perú. Pero bueno, no son las únicas regiones, también el sudeste asiático tiene una cantidad de dengue impresionante. De hecho, ahí la infección es hiperendémica, o sea, hay transmisión en todo el año. También en India, en regiones de África Central, de ahí donde está la República Democrática del Congo, Uganda, Kenia, todos tienen una alta prevalencia de dengue. Principalmente donde se extiende el vector, Meraz, el vector se extiende en zonas tropicales y subtropicales. Ya nos comentaste de las manifestaciones más frecuentes. Pero bueno, de pronto el dengue se deja venir con todo, ¿no? Y aquí en Sinaloa hay harto dengue. Sí. Y de pronto rellenamos las recetas con paracetamol, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, de tantos pacientes que tienes de pronto, ¿cómo haces el triage de estos pacientes? ¿Cómo los catalogas para saber qué hacer con cada uno de ellos? Muy buena pregunta, Aldo. Precisamente la OMS ha tratado de refinar estos criterios con la intención de ayudar a los clínicos a identificar a los pacientes que se benefician más de una vigilancia más estrecha, incluso intrahospitalaria. Entonces, de ahí surgieron las clasificaciones de gravedad de la OMS. En el 97 salió la primera que clasificaba al dengue como fiebre por dengue, fiebre hemorrágica por dengue y síndrome de choque por dengue. Sin embargo, esta clasificación digamos que no englobaba todas las manifestaciones graves de dengue. O sea, aquí agarraba la hemorragia como una manifestación cardinal, sin embargo, no es una manifestación cardinal no es la manifestación más importante, sino que la manifestación más importante y que lo que brinda mayor gravedad es la fuga capilar. Entonces, la OMS en el 2009 actualizó sus criterios de clasificación y estos criterios de clasificación ayudan mucho a identificar a los pacientes que se benefician de una mayor vigilancia. Entonces, la OMS los empezó a clasificar como el dengue, como dengue sin datos de alarma, dengue con datos de alarma y dengue grave. Los datos de alarma principales que señala la OMS que tenemos que vigilar, como en el caso clínico de nuestro paciente, es dolor abdominal, vómito persistente o intolerancia a la vía oral, datos de fuga capilar, y aquí los podemos identificar por derrame pleural, ascitis o choque, sangrado mucoso, principalmente encías, petequias, o esta prueba del torniquete que en un momento comentamos. También puede haber otro dato de alarma que señala la OMS son alteraciones neurológicas, por ejemplo, agitación o letargia, una hepatomegalia mayor de 2 centímetros y un incremento del hematócrito, usualmente más del 20%, con disminución rápida del conteo plaquetario. Entonces, una trombocitopenia grave también es importante tomar en cuenta como un dato de alarma. Entonces, digamos que me llega a la consulta don Pedro. Yo ya estoy pensando en que pudiera tener dengue por el cuadro clínico florido que trae la fiebre, la cefalea retrocular, y aparte estamos en épocas de lluvia, y aparte es de Sinaloa como Aldo. ¿Cómo lo diagnostico acá, pero que no se me vaya a ir el paciente? ¿Qué pruebas y cuándo es el momento oportuno de realizarlas? Muchas gracias, Mera. Sí, buena pregunta. Mira, aquí afortunadamente en México contamos con varias pruebas diagnósticas. Sin embargo, pues no, en todo el mundo hay lugares donde no cuentan con estas pruebas y el diagnóstico debe ser fundamentalmente clínico, basado en la sospecha, en la situación epidemiológica y la sospecha clínica. Sin embargo, pues bueno, hablando de pruebas, en México contamos con las pruebas principales. La principal prueba durante los primeros 5 días y la que tiene mayor especificidad es la detección del ARN viral en sangre por medio de una RT-PCR. Esta prueba tiene mejor rendimiento si se hace más o menos entre el día 2 al día 5 de haber iniciado la fiebre. La otra prueba que podemos usar para el diagnóstico es la detección del antígeno NS1. Esta prueba este antígeno lo podemos detectar en sangre a partir del tercer o cuarto día de haber iniciado la fiebre
y la podemos detectar hasta los 7 días de haber iniciado la enfermedad. Esto principalmente, esta ventana de detección ocurre en la primoinfección. Es diferente en infecciones secundarias. En la primoinfección, esta prueba tiene una sensibilidad del 90%, o sea, es que es muy buena prueba. Sin embargo, ya en la infección secundaria, ya en una infección por un segundo serotipo, cuando hay una respuesta inmune más temprana, puede haber neutralización rápida del antígeno y entonces la sensibilidad baja hasta el 60-80% y suele durar menos tiempo positivo en sangre. Como otras pruebas, ya que muchas veces los pacientes no se presentan en los primeros 5 a 7 días a la atención, entonces tenemos la serología. La serología nos puede ayudar a detectar la enfermedad de dengue a partir del 4.º día de evolución de la enfermedad. Aquí podemos medir IgM por método de ELISA captura, que es el más sensible, y esta IgM, al detectarla, nos podría dar el diagnóstico en el contexto clínico y epidemiológico adecuado. Las guías recomiendan hacer una nueva medición de anticuerpos a las 2 semanas, es decir, en una fase de convalecencia, para compararlo con la fase aguda. Y si hay una elevación de más de 4 veces el título, se confirma el diagnóstico. También se puede medir IgG, se puede detectar la IgG, pero esta es a partir del 7.º día y se va incrementando lentamente. Sin embargo, en la infección secundaria se puede detectar a partir de hasta el día 4. Entonces, es una prueba útil que nos ayudaría a distinguir si el paciente tuvo dengue o si el cuadro que tuvo el paciente fue dengue, a pesar de que se presenten ya 10 a 14 días después. Cabe señalar también aquí un paréntesis, que estas pruebas de serología no son tan confiables en pacientes que tuvieron vacuna contra dengue o que tuvieron otras infecciones como fiebre amarilla o que tuvieron Zika o encefalitis japonesa o que fueron vacunados contra estas enfermedades. Entonces, aquí se tiene que hacer una prueba adicional para determinar si estos anticuerpos son correspondientes a dengue, que es una prueba de neutralización en placa, que usualmente se hace en los laboratorios estatales de cada estado y pues nos ayuda a diferenciar si esos anticuerpos son efectivamente contra dengue. Híjole, me acabas de emplumar con esto de que en las infecciones secundarias el NS1 no siempre sale positivo, que una super perla. Oye, pues yo todavía me quedé ciclado con lo del COVID y quiero entender al dengue de forma similar, ¿no? En su historia natural. ¿Hay algún periodo de los días buenos o los días malos de mayor riesgo? ¿O cómo lo ves tú, Mario? Clásicamente se ha dividido las fases de la enfermedad en 3, ¿sí? Tenemos la fase febril, que es donde se presentan los síntomas clásicos de dengue, o sea, la fiebre, las artralgias, mialgias, la cefalea. Esta suele presentarse más o menos entre los 3 a los 7 días y usualmente dura ese tiempo. Y es en esta etapa donde se presenta la atención clínica a la mayoría de los pacientes. La mayoría de los pacientes solo tienen esta etapa y posteriormente pasan a una etapa de convalecencia. La etapa de más riesgo es la que sigue, que es la fase crítica. La fase crítica es una fase que mayor parte de los casos ocurren en infecciones secundarias, pero también pueden suceder en infección primaria. Y esta fase ocurre al momento de la resolución de la fase febril, es decir, entre el día 3 y al día 7. Y esta es la fase más crítica, debido a que, valga la redundancia por el nombre, pero esto es debido a que en esta etapa desarrollan el síndrome de fuga capilar, que es lo que nos da principalmente la gravedad. Y es aquí donde se pueden presentar los datos de fuga plasmática, como es el edema pulmonar, la ascitis, el derrame pleural, y también pueden presentarse los sangrados, subsecuente, por la fuga de plasmática, el choque y la falla orgánica. Esta fase es la más crítica y suele durar más o menos 1 a 2 días. Aquí es donde suceden las manifestaciones hemorrágicas más importantes y es donde sucede también el nadir de trombocitopenia. Y aquí también podemos ver fallas orgánicas importantes como la lesión renal aguda, la falla hepática aguda, encefalopatía, miocarditis, vasculitis retiniana o incluso síndrome hemofagocítico. Y posteriormente pues sigue la tercera fase, que es la de recuperación. En esta fase resuelve la fuga capilar, resuelve la hemorragia y el paciente usualmente solo tiene fatiga como síntoma residual. Puede haber un exantema ahí característico, que suele ser un exantema confluente pero con algunas zonas de la piel respetadas, y esta fase pues puede durar semanas. Oye, Mario, muy interesante cómo con lo que nos platicas, estas fases que hay que tener en cuenta. A mí lo que me queda la duda es cómo identificas a qué paciente se puede poner malito. Por ejemplo, si el paciente se presenta con fiebre y algunos síntomas no tan severos en el día 4 o 5, ¿cómo sabes si este paciente lo tienes que vigilar más o lo mandas a su casa con datos de alarma? ¿Le haces un POCUS? Que por lo que veo todos estos pacientes pueden desarrollar manifestaciones que son accesibles a ser diagnosticadas con el POCUS. No sé si ahorita Aldo nos pueda platicar un poquito su experiencia también, porque él es un experto en esa área. Pero, ¿cómo identificamos a estos pacientes? A los que se ponen malitos.
Sí, claro. Bueno, aparte de los datos de alarma que dice la OMS, como es el dolor abdominal, la intolerancia a la vía oral, datos de fuga capilar y sangrados y alteraciones neurológicas, pues bueno, también hay que tomar en cuenta otros datos. Principalmente, lo importante, los signos vitales. La TA es fundamental. Las guías señalan mucho el diferencial de la TA sistólica con la TA diastólica. Si es mayor de 20 milímetros de mercurio, ese paciente tiene un grado de choque. Entonces es importante vigilarlo intrahospitalario. Otros marcadores importantes que se han encontrado de dengue pues son la trombocitopenia marcada, principalmente cuando es abajo de 20,000, aunque bueno, ahí puede ser cortes más amplios como hasta abajo de 100,000. Datos de fuga capilar como los que platicamos, principalmente insuficiencia respiratoria por edema pulmonar, ascitis, derrame pleural. Otro factor importante que hay que vigilar en estos pacientes es la elevación del hematócrito. Una elevación más del 20% es sumamente importante y eso merita una vigilancia intrahospitalaria. Y también la elevación muy pronunciada de transaminasas, es decir, una LT o ACT arriba de 1,000 unidades sobre litro, es un indicador de gravedad. Se han identificado otros marcadores bioquímicos de gravedad, como una elevación de DHL o una elevación de PCR o incluso hipoalbuminemia como marcadores de gravedad. Sin embargo, bueno, pues tienen menos evidencia que los anteriores. Así, cada centro ha desarrollado sus criterios. Hay algunos muy validados, como los de Bangkok en Tailandia, donde ellos señalan criterios para hospitalización, pues el choque o este diferencial de TA sistólica diastólica más de 20 milímetros de mercurio, la leucopenia, o el deterioro clínico persistente a pesar de la vigilancia estrecha, o un sangrado significativo, una alteración en el estado de alerta, o también pacientes que tengan comorbilidades, o pues por ejemplo embarazo o niños menores de 4 años, que es donde se ha visto casos más graves. Entonces en estos casos sí se recomienda una vigilancia hospitalaria. Entonces, en este paciente, don Pedro, que tiene algunos datos de alarma no tan severos, no tiene, por ejemplo, datos de choque, pero creo que en él es un paciente ideal para hacerle un POCUS y buscarle algún dato más franco de fuga capilar que no sea clínicamente aparente sin esta herramienta. Aldo, ¿tú tienes alguna experiencia o alguna idea de lo que estoy diciendo? O sea, mejor que la mía, obviamente. Buscando cómo evaluar a estos pacientes, pues se antoja evaluar los sitios de fuga y ese tipo de cosas. Y encontré un artículo de revisión de una revista tropical que los pondremos ahí en las notas, en donde analizan cuáles son lo más que puedes ver en estos pacientes y comentan 3 hallazgos. Uno es derrame pleural, ¿no? 2 es ascitis, ¿no? Y el tercero es el engrosamiento de la pared de la vesícula. Entonces, usualmente cuando algo le pasa al hígado, siempre la pared de la vesícula se ve engrosada. Entonces, esto nos sirve como un marcador de gravedad en estos pacientes. Pero obviamente puedes tener otras alteraciones, como líneas B o cuando hay cardiomiopatía, ¿no? Es la vena cava, si el corazón está hiperdinámico. Pero yo me quedaría con esos 3 datos, ¿no? Ver ascitis, derrame pleural y el engrosamiento de la pared de la vesícula. Muy interesante, Aldo. Fíjate que también una cosa que me llamó la atención es que precisamente con el ultrasonido pueden detectar derrames mucho menores que con la radiografía de tórax. Ellos señalan hacer ultrasonido en decúbito lateral, donde puedes detectar incluso de 5 a 50 mililitros de líquido pleural. Entonces eso sería un dato temprano pues de fuga capilar. Claro, el POCUS es una maravilla, la verdad. Nosotros somos aquí fans del POCUS, de los líquidos, de la falla renal. Tú ya sabes. Del diagnóstico diferencial de esto, Mario, si bien las pruebas que tenemos disponibles no son perfectas, pues están otras enfermedades por vectores, ¿no? ¿Cómo diferenciar en este caso Zika o chikungunya? ¿Cómo lo llevas tú a cabo? Muy bien, Aldo, muy buena pregunta. Mira, principalmente hay que tomar en cuenta la situación epidemiológica. Eso es fundamental. Evidentemente, aquí en los estados del centro, pues no vamos a pensar principalmente en Zika o en chikungunya, aunque sí debe estar en nuestros diferenciales, como lo mencionas. El diferencial, la manera mejor de diferenciar estos síndromes es la clínica y los estudios de laboratorio, totalmente. La clínica es sumamente importante y nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial entre ellas. Por ejemplo, Zika con dengue. Usualmente Zika no presenta fiebres tan altas, suele ser una fiebre de menor nivel y además Zika se puede presentar con conjuntivitis, a diferencia de dengue, que si bien hay algunos casos de eyección conjuntival, es un signo raro. Otra cosa característica de Zika es que puede tener menos intensidad en cuanto a las artralgias y a las mialgias. Sin embargo, dengue son artralgias intensas. Y esto también nos ayuda a diferenciarlo de chikungunya. La característica principal de chikungunya es que induce artritis. Esa es su principal característica. Ni dengue ni Zika
producen una artritis franca, o sea, una sinovitis franca, a diferencia de chikungunya que la puede provocar. Además, las artralgias de chikungunya suelen ser mucho más intensas, el paciente incluso no se puede mover, a diferencia de dengue que sí son intensas, sin embargo no llegan a ese grado. Y pues bueno, obviamente en dengue podemos observar también frecuentemente, a diferencia de chikungunya, el exantema, pero es mucho más frecuente el exantema en Zika, por ejemplo. Entonces esto nos orienta pues a un diagnóstico. Usualmente Zika y chikungunya se presentan más en los estados del sur del país, a diferencia de dengue, que suele estar más ubicado en los estados del centro del país. Entonces, pues como les digo, la situación epidemiológica es fundamental para el diagnóstico diferencial y bueno, al final después las pruebas, principalmente los métodos serológicos y moleculares para diferenciar entre estas enfermedades. Oye, ya llegando a lo que siempre decimos que es nuestra parte favorita y casi a la recta final del episodio, ¿qué tratamientos existen para el dengue? Y aquí obviamente nos va a caer el bullying del paracetamol a los doctores, pero ¿cómo lo dividimos? Supongo que es entre los que puedes manejar en su casa, que no tienen ningún dato de gravedad, y los que tienes que dejar en el hospital con todas estas manifestaciones que ya nos explicaste. ¿Cómo los manejas tú? ¿Cuál es el tratamiento del doctor Mario González Gámez? Dengue leve, paracetamol 500 miligramos, dengue moderado 750 y grave 1 gramo. Pues no está muy fuera de la realidad. Pues sí, mira, en los pacientes ambulatorios, el tratamiento es sintomático. O sea, el tratamiento del dengue en todas sus fases, pues es de soporte. En ambulatorios, dengue sin datos de alarma, el tratamiento pues es básicamente su paracetamol. A veces tenemos que dejarle 1 gramo cada 6 para controlar bien los síntomas. No se recomiendan antiinflamatorios no esteroideos por múltiples causas. Primero, pues el riesgo de sangrado y por principal inhibición de la agregación plaquetaria. Y la otra razón es, sobre todo en niños, porque puede inducir síndrome de Reye. Por esa razón, en pacientes ambulatorios no se recomienda dar antiinflamatorios no esteroideos, solamente paracetamol. Y pues la vigilancia clínica estrecha. Se recomienda que el paciente se hidrate, o sea, que esté tomando de 3 a 4 litros al día de líquidos y vigilancia muy estrecha de las plaquetas, de los leucocitos y del hematocrito, sobre todo, para detectar datos de fuga capilar. Y se debe de instruir al paciente de que cualquier síntoma que note como dolor abdominal, de vómito persistente, disnea o manifestaciones hemorrágicas, acude inmediatamente al hospital más cercano. Ahora, en cuanto al dengue grave, es otra historia. Sí, el tratamiento es de soporte, principalmente es con cristaloides. La OMS ha diseñado varios protocolos de acuerdo a la gravedad del dengue, ahora sí que de acuerdo a la gravedad del dengue grave. Y aquí ellos lo clasifican de acuerdo a si hay choque o no hay choque. Y de acuerdo a esto, ellos tienen unos algoritmos en sus guías donde se da la cantidad de cristaloides. Estos son protocolos pues estandarizados que han mostrado beneficio en diferentes zonas del mundo. Sin embargo, no se han comparado contra otros protocolos. O sea, realmente aquí la OMS señala que cada centro clínico en cada país pueden desarrollar sus protocolos para el manejo de dengue. Sin embargo, lo principal, el tratamiento pivote, pues es el apoyo hemodinámico, principalmente con cristaloides, con transfusiones cuando hay fenómenos hemorrágicos y bueno, la vigilancia hemodinámica muy estrecha. Aquí la OMS, creando un poquito de controversia en sus guías, recomienda todavía cuando hay datos de choque importante, recomienda coloides. No sé qué opinan ustedes como nefrólogos. Pues mira, de coloides a coloides, yo supongo que en estos días lo que se podría utilizar es albúmina, aunque mi experiencia en dengue grave es nula. Pero me imagino que si tienes un paciente ya con fuga capilar, estarle metiendo cristaloides sin ton ni son, pues también va a tener consecuencias negativas a corto y mediano plazo. No sé, Aldo, si tú tengas un poquito más de experiencia dado tu situación geográfica. No, en realidad lo manejamos con cristaloides y dependiendo de la fase que estemos, podemos pasar después a una fase de secado, ¿no? En un momento dado cuando todo comienza a resolverse, ¿no? Claro. Sobre lo que habló Mario antes del choque y lo que se encontró, es importante la información que se está generando de este estudio Andrómeda Shock 2, que ellos en su algoritmo manejan lo que es la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, y ponen un corte de 40, ¿no? De reanimar al paciente o iniciar vasopresores. Entonces creo que igual es aplicable al dengue como padecimiento donde ocurre el choque, ¿no? Es un algoritmo que vale la pena compartir. Entonces, a todo mundo, incluyendo los familiares, lo que más les importa son las plaquetas y la fuga capilar a nadie, ¿no? Y las plaquetas son el centro del mundo y hospitales a todos porque las plaquetas les bajaron un poquito y los ingresan para transfundir plaquetas. Entonces, ¿qué tanto sirve, Mario, transfundir plaquetas de forma preventiva para que no sangre el paciente? Si siquiera hay alguna cifra de esto.
¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay múltiples estudios al respecto y de hecho en general no se apoya la administración profiláctica de plaquetas. Esto es diferente en el contexto de una trombocitopenia grave acompañada de sangrado como manifestación de dengue. En esos casos se podría considerar. Sin embargo, una transfusión profiláctica de plaquetas no mejoró desenlaces, no mejoró tampoco la cantidad de fenómenos hemorrágicos y esto hay múltiples estudios al respecto y en general la OMS no lo recomienda. Hay algunos expertos que lo recomiendan de manera profiláctica cuando hay menos de 5,000 plaquetas, pero realmente un corte como tal establecido no lo existe. Sin embargo, pues bueno, yo creo que se podría considerar cuando hay fenómenos hemorrágicos y cuando hay menos de 10,000 plaquetas. ¿Existe algún predictor de que las plaquetas van a subir o únicamente es dejarlos hospitalizados toda la semana y... Hay predictores negativos que nos hablan de que va a durar mucho con trombocitopenia y hay predictores positivos que nos hablan de que va a haber recuperación. Dentro de los predictores negativos hay estudios que los han buscado de manera dirigida y lo que han encontrado es la edad. Adultos mayores de 65 años tardan más en recuperar plaquetas. La leucopenia marcada también se relaciona con mayor tiempo de recuperación de plaquetas y la hospitalización prolongada también se relaciona con un mayor tiempo de recuperación de plaquetas. Entre los predictores positivos por ahí hay un estudio que encontraron que el volumen plaquetario medio más de 13 picogramos puede predecir recuperación plaquetaria y también la recuperación de la leucopenia y pues por supuesto la resolución de los síntomas de fuga capilar puede también predecir que va a recuperar plaquetas. Volumen plaquetario es la primera vez que oigo que eso se usa para algo, pero bueno, siempre se aprenden cosas. Oye, Mario, muchas gracias por todo tu tiempo y ya última cosita, mencionaste la vacuna para el dengue. ¿A quién, cuándo y dónde nos la ponemos? Solo hay una vacuna autorizada por la FDA para dengue, que es la de Dengvaxia. La autorizaron en el 2019. Tiene muy buena una eficacia más o menos del 60% contra dengue confirmado serológicamente. Y bueno, también una ventaja muy importante es que protege contra dengue grave y hospitalización por dengue, más o menos 80 al 95%. Sin embargo, los estudios que hicieron después, se vio que estos beneficios principalmente se veían en pacientes que ya habían tenido una infección por dengue y de hecho después esta vacuna tuvo ahí un pero de que solo se debería usar en pacientes que ya tenían documentado una infección previa por dengue, porque empezaron a verse casos en los pacientes vacunados, casos de dengue grave y vieron y notaron una mayor prevalencia de dengue grave en los pacientes que no habían tenido infección previa que recibieron la vacuna. Entonces esto fue una controversia, principalmente en países como Filipinas, donde compraron múltiples vacunas de dengue con la intención de vacunar a su población y al salir este comunicado fue algo delicado, pues, en cuanto al el país contra la farmacéutica. Entonces, esta vacuna se recomienda en viajeros a zonas hiperendémicas expuestos a dengue previamente y de lo que conozco ahorita de las políticas de Secretaría de Salud, no la han autorizado para el público en general. Súper interesante, no sabía, ¿eh? Hay otra vacuna que va a salir que está en fases, apenas ahorita no está autorizada todavía, se llama TAK-003 y parece que tiene buena efectividad. Vamos a ver qué dicen los estudios después. Oye, Mario, pues fue una excelente charla de esta fiebre quebrantahuesos. ¿Por qué no nos dice los puntos para llevar a casa? Muy bien, claro que sí. Recordar, dengue es un virus de la familia Flavivirus, igual que el Zika, igual que el virus de fiebre amarilla. Su principal característica, su fisiopatogenia es que induce fuga capilar y también puede producir fenómenos hemorrágicos por alteraciones en las líneas plaquetarias. Es importante señalar que los mosquitos del género Aedes, principalmente Aegypti y Albopictus, que su distribución es tropical y que en México es principalmente en verano-otoño, en los meses de junio a octubre, que sus síntomas pivotes es la fiebre alta, acompañado de dolor retrorbitario intenso, mialgias, artralgias y el exantema morbiliforme pruriginoso, que el espectro de gravedad es amplio, pero que siempre se deben considerar y buscar dirigidamente los datos de fuga capilar, principalmente el hematócrito y los datos como derrame pleural y ascitis, y también se deben buscar dirigidamente las manifestaciones hemorrágicas, principalmente sangrado gastrointestinal, urinario o hacer en todos los pacientes la prueba de torniquete, que no le explicamos, pero consiste en con el manguito de tomar la presión, se eleva a una presión entre la TA sistólica y la diastólica y se deja ahí 5 minutos y luego se mide en un área de 2.5 centímetros cuadrados cuántas peteques tenían. Si tienen más de 10, eso es positivo.
También es importante señalar que al ingreso del paciente se deben evaluar los datos de gravedad, principalmente, como ya vimos, los datos de fuga capilar y los datos de mal pronóstico, como la intolerancia a la vía oral, el vómito, los fenómenos hemorrágicos, la hepatomegalia, alteraciones neurológicas. Y en cuanto al diagnóstico principal, los primeros 5 días, recordar el antígeno NS1 en sangre y la RT-PCR para detección del ARN viral. Después de los 5 días, lo principal es la serología, principalmente la detección de anticuerpos IgM y después el IgG. Y en cuanto a tratamiento, pues considero que lo más importante es saber clasificar bien a los pacientes de acuerdo a su estado hemodinámico, clasificar la gravedad dentro de los que tienen inicios de dengue grave, ya sea un diferencial punzo importante, y además los que tienen elevación del hematocrito o caída importante de las plaquetas o tienen fenómenos hemorrágicos, clasificarlos de manera adecuada y de acuerdo a esto dar un tratamiento dirigido. Los que tienen choque, seguir protocolos establecidos con cristaloides y una reanimación adecuada hasta que el paciente se recupere. Excelente, Mario, estos puntos para llevar a casa. Resumiste muy bien la charla del día de hoy. Un gusto de nuevo cuenta tenerte con nosotros, un gran amigo, y buenas noches. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.